y sus respectivas estrategias. Posteriormente abordaremos sobre el control de variables en estudios comparativos. El objetivo principal de esta sesión es que los participantes adquieran las competencias para seleccionar y aplicar distintos tipos de estudios de caso y comparen eficazmente pocos casos frente a muchos, empleando estrategias que aseguren un control riguroso de las variables. En esta ocasión nos está acompañando el asesor especialista del taller, quien es doctor en ciencia política con especialidad en política comparada por la Universidad de Florencia y el Instituto Italiano de Ciencias Humanas, maestro en relaciones internacionales Europa-América Latina con especialización en política económica por la Universidad de Bolonia en Italia y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Además, es profesor en la Universidad de Guanajuato en México. Con este panorama damos inicio a la sesión y esperamos que sea una jornada productiva y enriquecedora para todos. Le doy el pase docente. Gracias, buenas tardes. Bueno, esta es la segunda sesión que se enlaza con la sesión anterior, siguiendo los elementos que ya nos comentaba la compañera, y solamente dos cuestiones que les quiero comentar, una con otra. La primera es que vamos a tener que terminar antes y por lo tanto les pido que esta vez no haya em, pausa, ¿no? Entonces yo creo que vamos a terminar unos 15, 20 minutos antes. De todos modos, yo creo que con ese tiempo es suficiente, aunque pueden quedar muchas preguntas, pero bueno, las pueden hacer después también. Ah, voy a tratar también de eh, eh, señalar algunos elementos con algún, bueno, la clase o las sesiones de metodología, pero voy a tratar de poner algunos elementos em, empíricos o de ejemplos, ¿no? A partir de unas lecturas que les puedo recomendar. Entonces, me gustaría empezar con una imagen de la vez pasada, que ahora se la voy a presentar, porque nos puede ayudar a comprender la cuestión de lo que es un caso y lo que son el estudio comparado, pues, de casos, evidentemente. Eh, esto que estamos viendo de la comparación y los casos en la comparación, pues evidentemente parten de que nosotros ya hemos hecho un análisis, ¿no? Previo sobre lo que queremos estudiar. Ahora también voy a tratar de hacer rápido una cuestión de orden metodológico y relacionarlo con la cuestión de las teorías que fue lo que vimos la vez pasada, ¿no? Pero bueno, entonces, evidentemente que cuando hacemos investigación comparada o cualquier tipo de investigación en las ciencias sociales, pues partimos de, de primero de la sistematización de la información. Y esa sistematización de la información, pues, deriva de un proyecto de investigación en el cual nosotros ya hemos delimitado la pregunta, la hipótesis y el objetivo. Y la pregunta siempre debe tener un objetivo, aunque no, siempre debe orientarnos al objetivo de la investigación y no al revés. Ojo, regularmente siempre empezamos con el objetivo, ¿no? Cuando queremos hacer una investigación, si mi objetivo es comparar tal. Pero una cosa es querer comparar tras saber qué comparar. La gran pregunta es el qué y el cómo. Lo que estamos viendo en estas sesiones es cómo comparamos, pero el qué y el para qué, que el qué es en la pregunta y el para qué es en el objetivo y el cómo es en el método y en la técnica, pues eso deriva de un proceso de investigación. Y el para qué es parte, pues, de que vemos un fenómeno. Entonces, por ejemplo, la vez pasada les decía, bueno, imaginemos ¿no? Que yo observo, un ejemplo, pues que yo observo o he observado que
En los contextos de democratización a la fecha, pues han habido diversas presidencias interrumpidas, ¿no? Y entonces, a mí me interesa conocer el por qué, ¿no? Es decir, por qué se interrumpen las presidencias, cómo se interrumpen, de qué manera, ¿no? Entonces, pues yo hago una sistematización de la información, eh, pero por ejemplo, que digan, bueno, yo quiero solamente estudiar el caso de Perú, ¿no? Aunque yo le diría, bueno, pues el caso de Perú es uno entre otros tantos, pero supongamos que ustedes me dicen, bueno, yo quiero estudiar el caso del Perú en el em, 2000, ese no tiene, no puedo poner aquí anotaciones, pero bueno, no pasa nada. Am, Supongamos que yo quiero comparar el caso de Perú, ¿no? O me interesa el caso de Perú en específico. Y entonces aquí lo que yo tengo, bueno, yo veo que la última crisis política en Perú, una presidencia interrumpida, fue el Perú del 2020, para no equivocarme en las fechas, ¿no? Y que yo diga, bueno, yo quiero estudiar todos, no, perdón, el Perú de 2022 fue el último, ¿no? Cuando hubo problema con Pedro Castillo, que si se iba o lo vacaron, ¿no? Lo destituyeron, ¿no? El término vacancia que tienen en Perú, pues no es más que una variación o una forma de llamarle al impeachment o juicio político, ¿no? O es un subtipo de juicio político o, o es un juicio político simplemente llamado de otra forma, ¿no? Eh, lo que sé es que yo observé aquí, si ustedes ven aquí en donde dice crisis política y destituciones y juicios políticos, déjenme ver, es que tiene, mm, no me aparece aquí hay una especie como de, ¿cómo se llama? De lápiz, pero ahora no me apareció. En fin, no pasa nada. Aquí está. El caso es que a mí me interesa. Supongamos que ustedes dicen, bueno, yo no he estudiado tantas cosas, apenas estoy aprendiendo a estudiar y observo un fenómeno en mi país, ¿no? Que es que un presidente, pues es una presidencia, que es la de Pedro Castillo, es interrumpida, ¿no? Y hay mucha información, ¿no? Hay análisis de los periodistas, de los politólogos que opinan en los medios, en las redes sociales, la misma posición de la presidencia, la misma posición, la información que ofrece el Congreso, es decir, hay mucha información. Yo como estudiante, como primer acercamiento de análisis político, observo el caso del Perú 2022, en el cual un presidente se va, ¿no? No termina su periodo para el cual había sido elegido, ¿no? Esa es una presidencia interrumpida. Pero bueno, aquí lo que podríamos ver es, bueno, que yo digo, bueno, ¿y este caso es el único? ¿Cuántas otras presidencias interrumpidas han habido en Perú? ¿Cuántas otras presidencias interrumpidas hay en América Latina? ¿Todas se dan por las mismas condiciones? ¿O qué tipos de presidencias interrumpidas hay, no? Entonces, pueden surgir muchas preguntas de un caso en específico. Y si yo quiero conocer más, puedo decir, bueno, yo observo que en Perú han habido otras presidencias interrumpidas, pero no todas son iguales. Si bien es parecida a la del 2022 con Pedro Castillo, con la anterior del 2020, aquí está repetido, probablemente la de Perú del 92 con Fujimori no es tampoco la misma, aunque también fue una presidencia interrumpida, o la del 2018 también fue una presidencia interrumpida. Es decir, entonces aquí yo tendría, y nada más me interesa Perú, también el Perú en el 2000, ¿no? Que Fujimori se tiene que ir, espero no equivocarme en la información. Yo diría, bueno, me interesa el caso de Perú, pero para el caso de Perú, si lo veo con el tiempo, tengo Perú 92, Perú 2000, Perú 2020, 2022, ¿no? 2018. Entonces no solamente tengo el caso de Perú, sino que tengo al menos 5 observaciones, ¿no? 92,
2000, 2020, 2022, 2018, 5 observaciones y las que se puedan acumular, ¿no? Cuando yo voy a escarbando. Entonces tengo el caso de Perú con 5 observaciones de lo que sucede. Entonces, en realidad, yo no tengo un caso, tengo 5 casos, porque el caso del Perú 92, Perú 20, Perú 2018, Perú 2020 y Perú 2022, todos son diferentes, aunque tengan características similares, ¿no? Va a depender también de mi pregunta de investigación, ¿qué quiero observar yo? ¿Las diferencias o las similitudes? ¿En qué se parecen todos estos casos de la delimitación geográfica que he hecho del caso de Perú? Pero si digo, bueno, a mí me interesa estudiar todas las presidencias interrumpidas, entonces ahí ya es un poco más complejo, porque es cierto que en otros países también se han interrumpido las presidencias, pero no es lo mismo que sean interrumpidas por un golpe de Estado, que sea una renuncia, que sea una destitución, aunque en todas el objetivo o el resultado fue el mismo. Y entonces mis observaciones van creciendo. Cuando yo voy aumentando precisamente las observaciones, también aumentan el número de variables y consecuentemente, pues lo que yo quiero analizar, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir que existe un estudio de casos. Regularmente, ahora vamos a regresar a eso, les decía, la forma más fácil de comparar es tomar dos casos, ¿no? Entonces yo digo, voy a estudiar el caso de Bolivia 2019 con el caso del Perú 2022, porque yo diría, bueno, si por mi orientación ideológica, ¿no? Que yo estoy del lado de la izquierda o del lado de la derecha, ¿no? Yo quiero ver cómo sacaron. Las orientaciones ideológicas son importantes, incluso nos pueden sesgar la pregunta. No es lo mismo una persona que está orientado hacia la izquierda, que observa el caso de Pedro Castillo y de Evo Morales, que a uno de derecha, ¿no? Si yo soy de derecha, puedo decir, bueno, a mí me interesa saber cómo y de qué manera y por qué se fueron gobernantes de izquierda corruptos, ¿no? Y el caso de Pedro Castillo y Evo Morales, ¿no? Y si soy de izquierda, si soy de derecha, pero si soy de izquierda, yo diría, ¿cómo es que han destituido a gobernantes progresistas, ¿no? Y cómo la derecha se impone a estos, ¿ok? La, la metodología nos ayuda a ser un poco asépticos a esto, es decir, ojo, nunca vamos a poder eliminar los criterios, bueno, perdón, los elementos ideológicos de nuestra investigación, pero tratemos de verlo un poco así, o sea, sin este sesgo, ¿no? Aunque evidentemente la información que recopilemos y demás, pues también nos va a ayudar, nos va a orientar regularmente a justificar nuestras decisiones, pero también a ver las cosas diferentes. Pero bueno, quiero decirles entonces, si a mí me interesa el caso del Perú 2022, la destitución de un presidente, ese caso en sí, pues ya nos permite, ese sí sería un estudio de caso en sí, en el cual yo puedo hacer un análisis histórico, por ejemplo. También puedo yo decir, me interesa las destituciones en Perú, y no sería el caso de Perú, serían 5 casos en Perú, ¿no? 2020, 2022, 2020, 2018, 2000 y el 92, aunque sea el Perú solamente. O en América Latina, entonces yo aumento, ¿no? El número de casos a partir de la observación de esto. Pero para llegar a este cuadro, por ejemplo, pues primero tuve que recopilar información y tuve también que en el proceso de recopilar información, ir ordenando la información, es lo que les quiero decir. Em, Creo que al inicio, la sesión anterior, y si no en otras sesiones que he hecho con este taller, les he dicho que la investigación, o sea, uno aprende a hacer investigación haciéndola, no leyendo libros. O sea, los libros y los cursos nos ayudan a ordenar nuestras ideas, nos permiten ordenar la información, capaz que tenemos mucha información, pero no sabemos cómo ordenarlo, nos permiten identificar
nos permite generar buenos diagnósticos, es decir, tener el instrumental para generar diagnósticos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Yo le estoy dando a entender, le estoy dando más bien el instrumental. Pero ¿cómo hacemos la investigación comparada? Pues haciéndola, no hay de otra. Y en el proceso de investigación también vamos ordenando información a partir de lo que sabemos cómo se ordena la información. Entonces yo puedo observar, digo, bueno, a mí me interesa observar el caso de Perú, por así decirlo, y observo las diversas destituciones o presidencias interrumpidas en Perú. Pero yo observo que una destitución fue un golpe de Estado, que en otra fue una renuncia y que en otra fue una vacancia, una destitución por el Congreso. Entonces, en el caso de Perú, tengo tres observaciones que son diferentes, ¿no? Y entonces yo ahí me centraría, ¿qué es lo que lo hace similar? Que son presidencias interrumpidas, que son presidentes que se fueron antes de tiempo, ¿no? ¿Qué los hace diferentes? Bueno, pues que se fueron por diversas vías. Entonces yo explico tanto las similitudes como las diferencias. Lo que quiero decirles es que, y lo que vamos a ver es que la investigación comparada, sea que partimos de un caso, como les decía aquí, Perú 2022, o varios casos como Perú 92, 2000, 2018, 2020, 2022, o muchos más casos, aumento el número de observaciones por cuestiones territoriales, pues va a depender de nuestra pregunta, nuestros objetivos, y el método es el que nosotros nos va a ayudar a seleccionar qué vamos a observar. Regularmente no empezamos haciendo investigación diciendo, yo quiero ser comparativista, entonces voy a tomar todos los casos habidos y por haber. No. De hecho, por eso la sesión de ahora va orientada a ver estudios de caso y estudios comparados de casos. Yo les recomiendo, de hecho, muchas veces es que si no han hecho investigación comparada, solamente empiecen o con un solo caso o con dos casos. Es la mejor forma de hacer investigación comparada. A excepción que tengan muchos casos, si tienen muchos casos, por ejemplo, estos que les puse acá, entonces solamente seleccionen una o dos variables a analizar para que así puedan controlar el número de casos a estudiar, ¿no? Es decir, lo que debemos hacer también con la comparación o con los criterios de la comparación y con el método de comparación es también a controlarla, porque si tenemos muchos casos y tenemos muchas variables, nunca vamos a terminar. ¿Ok? Entonces, hay dos formas. Si vamos a estudiar por el número de casos, pues les recomiendo o un caso o dos casos máximo. Si vamos a empezar por las variables, entonces tomemos las pocas variables y muchos casos o muchas variables y pocos casos, ¿no? Vamos a ver más adelante. Como sea, esta elección va a depender, evidentemente, pues de cómo nosotros, nuestra pregunta de investigación que nosotros querramos em, hayamos planteado desde el inicio, ¿no? Bueno, voy a detener aquí am, lo de la imagen. Déjenme, lo voy a cerrar y voy a presentarles la diapositiva. Um, Voy a irme rápido para no... eh, bueno, entonces, como les decía, ¿cómo vamos a seleccionar el método? Si va a ser un caso, en realidad es todo esto el método comparado, pero todo va a depender de la pregunta y el objetivo, lo que les dije hace rato, ¿no? Del número de casos que existan, tomando en cuenta, por ejemplo, esto que les dije de si a mí me interesa estudiar las presidencias interrumpidas, pues cuánta información tengo, cuánta información he sistematizado, em, en qué medida esa información con la que cuento me permite a mí hacer un análisis comparado, ¿no? Eh, del dominio de una técnica también, ¿no? Puede ser que digan, bueno, yo soy bueno en sistematizar información cuantitativa, entonces voy a seleccionar casos y voy a seleccionar también a identificar aquella información cuantitativa que me permita analizar los casos. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, voy a estudiar
las presidencias interrumpidas en Perú, pues yo puedo ver tiempo de duración de la presidencia, si fue por una destitución por parte del Congreso, cuántos votaron, de qué partido, esos partidos eran mayoría, eran minoría, habían coaliciones, no habían coaliciones, es decir, todas las condiciones, incluso hasta económicas, ¿no? Que estaban detrás o en el contexto de la presidencia, co- condiciones económicas que van a servir como variable interveniente, ¿no? Porque a veces también una variable económica puede am, ser el dispositivo que activa la destitución. Si la gente tiene estabilidad económica, probablemente no apoye una destitución o una presencia interrumpida y los actores políticos tengan que contenerse, o viceversa. Muchas veces los actores políticos toman decisiones en función de que hay estabilidad, ¿no? Muchas veces, si bien a veces creemos que cuando van las cosas deben cambiar, lo más paradójico es que cuando van bien las cosas es cuando hay más cambios. Cuando las cosas van mal, es decir, ante una crisis la gente tiende a ser conservadora, ¿no? Eso explica por qué muchos gobiernos autoritarios se mantienen y fomentan el conflicto. Los gobiernos autoritarios fomentan el conflicto porque entonces polarizan y se convierten, por lo regular, si no se les va de las manos, evidentemente, se presentan como la solución en el cargo para resolver una crisis. Cuando las cosas están mal, cuando las cosas van bien, la gente tiende a ser menos reactiva ante las crisis, ¿no? Es decir, dicen, pues mire, si los destituye no pasa nada. Es el caso ahora de Perú, ¿no? Que Perú tiene una economía más o menos que funciona bien, es decir, no se preocupan por los problemas económicos, digamos, no es que vaya a haber una crisis de un día para otro, o esperemos, pero entonces eso también la gente dice, bueno, pues si la inestabilidad política no afecta a la economía, entonces si se va un presidente o se queda, no pasa mucho. Por eso hay presidentes, gobernantes que fomentan el conflicto para mantenerse en el poder, ¿no? En fin. Si yo domino una técnica cualitativa, un conjunto de técnicas cualitativas, eso también puede llevarme a seleccionar o un pocos casos o un solo caso. También en la relevancia del tema. Capaz que no es lo mismo que yo me centre en analizar diversas presidencias interrumpidas a que me centre en analizar una presidencia interrumpida en específico, ¿no? Por ejemplo, el caso de Evo Morales en Perú, en Bolivia, perdón. ¿Por qué? Pues porque Evo Morales modificó la constitución, cuando llegó era un gobernante muy popular, sigue siendo un personaje muy popular en el contexto boliviano, pero también pues transgredió las normas constitucionales, por ejemplo, como la reelección, manipuló a las autoridades electorales, eh, manipuló al Poder Judicial, ¿no? De hecho, afectó su independencia al someterlo a elecciones. Esa reforma fue un fracaso, entonces ahora el país está hundido en una crisis. Es decir, hay muchos elementos para justificar que aunque haya muchos casos de presidencias interrumpidas, la presidencia interrumpida en el 2019 para el caso de Bolivia es tan significativa que requiere ser analizada en su propia dimensión, es decir, no hacer un análisis comparado, sino un estudio de caso. Entonces, eso es lo que va a llevarnos a estudiar, a seleccionar o hacer el estudio de caso o el estudio comparado, ¿de acuerdo? Ah, Eso también, pues, tiene que ver ya con cuestiones metodológicas, ¿no? Es decir, los objetivos que nos pongamos, la delimitación temporal de la investigación, es decir, cuánto tiempo tenemos para hacer la investigación, cuántos recursos contamos, es decir, si va a ser una investigación netamente documental y con información que yo tengo a la mano o a la cual puedo acceder, por ejemplo, ahora en línea o en las bibliotecas, o si puedo ir a entrevistar a los actores, ¿no? O si puedo contar con información cruda en el ámbito económico porque requiere ser tratada, ¿no? La información.
Y todas las preguntas están ahí, ¿no? Si la información es qué materiales, evidencias o datos, por qué hago una selección de estos y otros, la potencialidad para el proyecto en cuestión, las limitaciones que yo pueda tener y por qué esos datos y no otros. Y todo eso lo vamos haciendo en el proceso de investigación, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo mismo que les dije la vez pasada. Ya la comparación ya no tiene este problema o esta, ya no está dentro de esta clasificación que en algún momento les dije, hizo Liebhardt, de decir que la comparación era un método entre otros, ¿no? Entre los métodos estadísticos y los estudios de caso, ¿no? Él ponía, si eran pocos casos, era estudio de casos, si era un caso, era estudio de casos, y si eran pocos, era estudio comparado, y si eran muchos, era análisis cuantitativo estadístico. No, ahora la comparación es transversal. Cuando estudiamos un caso, también hacemos análisis comparado. Cuando estudiamos pocos casos, también hacemos análisis comparado. Es el más común porque pues allí les decía, está la cuestión de la realidad empírica limitada. Y si son muchos casos, pues también hacemos análisis comparado, pero utilizamos técnicas cuantitativas. Entonces, si tenemos muchos casos, podemos utilizar análisis cuantitativo o técnicas cuantitativas. Si tenemos pocos casos o un caso, podemos utilizar técnicas cualitativas. Si tenemos pocos casos, podemos hacer una combinación o ser totalmente cualitativos o totalmente cuantitativos. Regularmente toda la política comparada queda a la mitad. ¿Por qué quedamos a la mitad? Les vuelvo a repetir, por la realidad empírica limitada. Yo no puedo hacer análisis cuantitativo u orientar toda la investigación a que sea cuantitativa, pues porque no hay muchos casos de presidencias interrumpidas en un periodo determinado, simplemente por eso, ¿no? Y además probablemente tienda a ser inútil aumentar el número de casos, porque capaz que la generalización pierde relevancia o profundidad o parsimonia, ¿no? O parsimonía, como se diga, depende de la lengua. Ah, eh, una buena investigación también es una buena pregunta de investigación y un resultado parsimonioso que nos permita continuar investigando, ¿no? O una buena pregunta de investigación con un objetivo y que nos dé un resultado complejo, porque nos diga este caso en específico nos muestra la complejidad de la política, ¿no? Y que siga generando hipótesis, que al fin y al cabo, al menos en términos de investigación científico-académica, ese es el objetivo de la investigación, abrir más preguntas, dar respuestas sobre lo que no conocemos, abrir más preguntas, profundizar el conocimiento. Entonces, no olvidemos esto. Hacemos política comparada por el problema de la realidad empírica limitada. Por eso nos quedamos aquí, ¿no? Ahí está por lo general. Y podemos combinar todas las técnicas de análisis. Entonces, la pregunta que seguramente ustedes se han de hacer, bueno, con esto que nos ha dicho, ¿qué es la política comparada? Un método, una técnica, ¿no? En realidad la política comparada es una perspectiva de análisis y evidentemente es un método como dentro de la metodología, pero es un método transversal que ya se ha superpuesto a los otros, mientras que en los años 70 nuevamente era considerado como un método entre otros, ahora es un método transversal que atraviesa toda la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, el método se pone por encima y lo demás es considerado como técnica. Este cuadro que les estoy poniendo es importante porque nos permite visualizar eh, cuál es el potencial de generalización de una probable investigación. Recuerden, una generalización es una hipótesis y si esa hipótesis se repite constantemente, pues es una teoría, pero toda teoría siempre está sujeta a una refutación.
Es decir, si yo digo que, mm, las, los presidencialismos tienden a ser inestables bajo contextos de, em, fragmentación de sistemas de partido y, gobiernos divididos, ¿no? Que sean mis 2 variables independientes, ¿no? Gobiernos divididos y fragmentación de sistemas de partidos, mi variable dependiente es inestabilidad presidencial. Para que esa generalización, sea alta, pues yo debo tener muchos casos, a pesar de la realidad empírica limitada, pero muchos casos, pues, son los que yo pueda observar. Del 90 al 2018, en de los 18, 19 países de América Latina que son presidencialistas, tantos gobiernos tuvieron estabilidad y tantos otros gobiernos fueron inestables. Si yo veo que hay más gobiernos inestables, pues puedo decir, el presidencialismo tiende a ser inestable. O si yo veo, aunque observe ese número de gobiernos inestables, pero hay más estables, yo puedo decir, a pesar de la inestabilidad, el presidencialismo tiende a ser estable. En fin, hay muchas formas. Ahora deben seguir muchas hipótesis. Entonces, si yo tengo un caso, por ejemplo, como les decía hace rato, por eso empecé con el caso de, de la presidencia interrumpida en Perú en el 2022, yo puedo incorporar muchas variables a estudiar y comparar, ¿no? Y eso puede surgir del mismo fenómeno. ¿Cuáles son aquellos elementos, y los convierto en variables, que llevaron a la renuncia y la vacancia, porque es una cosa extraña, de Pedro Castillo, ¿no? Entonces yo aumento muchas variables. Cuando tengo un caso puedo poner muchas variables para explicar el fenómeno. Y ese caso tiende a tener un nivel de abstracción muy bajo porque como es un análisis directo, empírico de un fenómeno, no tengo que hablar de grandes teorizaciones, tengo que explicar directamente el fenómeno, ¿no? Por eso dice ahí nivel de abstracción bajo. Puedo aumentar el número de propiedades que deriva del número de variables a comparar. Es decir, las propiedades tienen que ver con las características de cada una de las variables y su variación, valga la redundancia. Fragmentación, gobierno dividido, enemigos políticos, rol de la prensa, la cohesión o no del partido en el gobierno, las mismas políticas públicas, todas estas variables y las propiedades, ¿no? Bueno, malo, alto, bajo, etcétera, ¿no? Y la profundidad descriptiva, pues, puede ser muy alta, porque yo puedo, del caso de la presidencia interrumpida de Pedro Castillo en 2022, puedo describir muchas cosas, ¿no? Entonces, hago una descripción muy, muy alta. Pero la generación es baja, ¿por qué? Porque solamente aunque haga un estudio a profundidad, solamente estaría explicando un caso, el caso de la destitución o la presidencia no, el caso de la presidencia interrumpida en Perú en el 2022 de Pedro Castillo. Todas esas condiciones que se reunieron para que Pedro Castillo se fuera de la presidencia solamente son aplicables a ese caso. Pero ojo, esto es muy importante. El que yo solamente pueda tener un grado de generación baja, es decir, yo solamente estoy explicando el caso de Pedro Castillo y no más, aunque haga una descripción amplia de cada variable y sus propiedades, con baja abstracción, una descripción profunda, etcétera. Así, bueno, y esto pues no tiene mucho valor porque solamente estoy explicando un fenómeno muy específico. En el caso de Perú, probablemente no le interese ni a los mexicanos, ni a los argentinos, ni a los brasileños, ni a los europeos menos, porque es un solo caso y no tiene mucha más validez más que para ese. No, en realidad un caso como ese nos puede mostrar la complejidad de un fenómeno en sí. Y es importante, por eso la pregunta y el objetivo, ¿no? Porque ya después que terminemos de analizar ese caso en específico, podemos decir, bueno, todas esas condiciones se presentaron para este caso. No quiere decir que en otros casos se presenten las mismas.
pero este caso es relevante por A, B, C, Y, Z. ¿No? Es decir, un estudio de caso es tan válido como un estudio de pocos casos, como un estudio de muchos casos. ¿Cuál es la ventaja de un estudio de caso? O sea, cuando es uno, pues nos permite generar hipótesis o generar una teoría limitada, sí, pero que esa teoría o hipótesis limitada nos ayude a contrastar ese con otros. Supongamos que yo hago un análisis a profundidad de la presidencia interrumpida de Castillo en el 2022 y en el 2030 hay otro similar, otro caso similar. Ah, bueno, pues entonces mi caso se convierte en un referente para tratar de entender el caso del 2030 o en otro país que haya una situación similar, ¿no? Es decir, no sucede, no se descarta un estudio de caso no se debe decir que un estudio de caso no es válido porque es solamente uno. Ahora, aquí hay una cuestión que no está contenida en estos, sino que es parte de la investigación en sí, y es el parroquialismo. Hay que evitarlo a toda costa. Creer que porque somos peruanos, o somos mexicanos, o somos argentinos, o brasileños, nuestra condición nos hace tan diferentes que esto que estoy estudiando puede ser explicable y trasladable a otros contextos, pues es equivocado, ¿no? Es como dice el dicho, el sol sale para todos y cada sociedad tiene frases similares eh, que creen que los hace diferentes, ¿no? Supongo que en Perú debe haber alguna frase, por ejemplo, aquí en México se repite esa frase que dice, como México no hay dos, ¿no? Como una forma de particularizar las condiciones de este país para decir que nosotros no somos comparables a otros. Pues en realidad sí, sí somos comparables, o sea, tenemos muchos elementos de comparación. Uno de ellos es ese, ¿no? Creer que no somos comparables. Bueno, si aumentamos el número a muchos casos, me voy a ir al otro extremo, es decir, que yo tenga todas las presidencias interrumpidas que hace rato les mencioné, pues entonces debo seleccionar pocas variables, porque en la medida en la cual yo aumente las variables va a ser más complejo para mí controlar la investigación. Entonces ya no aumento, ya no pongo todo lo que yo quería ver, por ejemplo, con el caso de Pedro Castillo en específico. Pongo solamente dos variables. Quiero estudiar cuál era o tres, ¿no? Está las presidencias interrumpidas, ¿no? Y a partir de la recopilación de la información, yo me di cuenta que hubieron golpes de Estado, hubieron destituciones y hubieron renuncias. Bueno, por alguna de esas razones, hay algunas variables que en el proceso de recopilación de información yo encontré que esas variables estaban presentes. Y las primeras tienen que ver con el sistema de partidos, con el diseño constitucional, siempre hay que tener una variable institucional, ¿no? Que es la que dice la Constitución, ¿no? Para ver si una destitución o una renuncia fue legal o no fue legal, y cuáles eran las condiciones en las cuales jugaban los actores políticos. Pero también puedo ver el sistema de partidos y puedo ver la correlación de fuerzas en el Congreso. Entonces tendría tres variables nada más. Ya no me meto a profundizar en cada una de ellas. Ahí sí solamente haría un análisis de orden cuantitativo, ¿no? Es decir, y las variables cualitativas las cuantitativizo. ¿A qué me refiero una variable cualitativa la cuantitativizo? Por ejemplo, si yo digo, mi variable independiente o explicativa para tratar de entender por qué hay presidencias interrumpidas en América Latina en estos tres tipos, golpe de Estado, destitución o renuncia, y mi variable independiente es gobierno dividido, entonces, en lugar de contar cuántos diputados había, si es una cámara, si es un sistema bicameral o unicameral, yo simplemente pongo, si hay gobierno dividido, le pongo uno, y si hay gobierno unificado, le pongo cero. ¿Por qué? Porque el uno significa que esa es una variable que va a tener impacto y el cero es una variable que no tendrá impacto, ¿no? Entonces, en lugar de profundizar en cada una de estas, si es gobierno dividido, no, simplemente lo convierto en una variable DOMI, porque van a haber otras variables que sí puedo yo transformar. El nivel de abstracción va a ser alto. Yo tengo que hacer eh, um,
explicaciones generales, teóricas, no tan profundas, ¿no? Las propiedades que voy a analizar son pocas, como lo del gobierno dividido, el número de la fragmentación del sistema de partidos, el diseño institucional. El grado de profundización va a ser muy baja porque si yo me pongo a analizar cada uno de estos casos y a explicar por qué en Perú en el 92 había gobierno dividido, por qué en Perú en el 2022 había gobierno dividido, por qué en Bolivia en el 19 se dividió el gobierno. Y así, si yo me voy a explicar cada una de estas variables para cada país a profundidad, nunca voy a terminar. Por eso el grado de profundidad va a ser baja y el grado de generación va a ser alta, porque yo voy a poder explicar cómo es que am, se interrumpen presidencias, ¿no? En América Latina, ¿no? Porque entonces mi generalización va a ser que con pocas variables yo voy a poder explicar un fenómeno, ¿no? Yo puedo decir, cuando existe gobierno dividido y cuando existe, eh, si existe gobierno dividido y un sistema de partidos fragmentado, y la constitución es muy rígida, entonces se puede presentar una presidencia interrumpida por la vía de golpe de Estado. Si no es muy rígida, entonces puede ser una destitución. Y si hay crisis, si las otras dos variables generan crisis política, entonces hay renuncia, ¿no? Es decir, mi grado de generalización va a ser mucho más alto y explicaría muchos casos, no solamente el caso de Pedro Castillo. Así. En realidad, puse el ejemplo de los muchos porque para lo que les estoy explicando de las presidencias interrumpidas, en realidad, para el análisis cuantitativo, eh, ese número de presidencias interrumpidas, 26 que ahí tengo identificadas, serían pocos casos. Pero les digo, no, en realidad son muchos, por la realidad empírica limitada, pues no hay más casos, es lo más que hay. Entonces, aquí quedémonos en que tanto en el número de variables a comparar con pocos o muchos casos, el nivel de abstracción, si tenemos muy pocos casos y solamente yo elijo 3 casos, ¿no? Bolivia 2019, Brasil 2016, ¿no? Que espero no equivocarme, con Dilma Rousseff, o antes, ya ni me acuerdo cuándo fue. Y Pedro Castillo 2022 tendría 3 casos nada más y tendría pocas variables, un nivel de abstracción medio, número de propiedades a analizar menores, ¿no? La literatura menos de 10. El grado de profundidad sería media, porque sí puedo hablar de algunos elementos de profundidad relativamente, valga, relativamente amplios, perdón, pero mi generalización sería media, porque ni podría explicar todos los demás casos, pero sí podría explicar el caso de Pedro Castillo y algunos que sean similares, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va más o menos la lógica de la investigación en ese sentido. Um, Una cosa que no les he dicho siempre es que pueden interrumpirme, cuando esté hablando. Denme un perdón, ya. Ahora, también en la política comparada hay una forma, debemos delimitar. Hace rato, aquí estamos delimitando por el número de casos y variables y propiedades. Aquí sería una delimitación territorial y ahorita vamos a poner otra que es la delimitación temporal. Entonces, la primer tipo de delimitación acá sería por el número de casos y variables, ¿no? Es más, lo voy a poner acá para que no se nos olvide en ese sentido. Vamos a delimitar por casos y variables.
mientras que la otra sería una delimitación espacial. Eso también nos ayuda a saber el grado de generalización, baja, media o alta. Probablemente mi generalización, si yo solamente tomo puros casos de América Latina, mi generalización va a ser alta para la América Latina, pero no es una generalización para todo el mundo, aunque sí podría ser una generalización para todos los sistemas políticos presidenciales, ¿no? Entonces, este otro tipo de delimitación tiene que ver, o que es investigación también comparada, se relaciona con la cuestión del espacio territorial. Y tiene estas tres eh, formas de llamarse. Si es entre países, se puede llamar regional. Sería, bueno, pues los países andinos, ¿no? Sería eso, ¿no? O todos los países de América Latina, o todos los países de Europa, ¿no? Y las dimensiones ahí serían ver la heterogeneidad o la homogeneidad. Si yo estudio solamente el caso de México y Perú, probablemente me centre más en ver las cuestiones de las diferencias, ¿no? Es cierto que somos países que estamos en una sola región, pero probablemente haya muchas diferencias. Les voy a poner un paréntesis, les voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años, bueno, ahí lo leyó en mi currículum la compañera, pues estudié en Argentina. Y, y lo más interesante fue que cuando yo llegué a Argentina, pues mi maestría fue mi especialización fue política económica, ¿no? Entonces, una gran parte de las lecturas y los libros eran en economía, o de economía más bien. Y lo más interesante es que para la literatura de Argentina y Brasil, una parte de Chile y también de Uruguay, México no aparecía como parte de América Latina. Ojo, vean ustedes, probablemente para ustedes no sea nada extraño o encuentren o no se hayan preguntado esto, porque para los peruanos no hay duda que ustedes son parte de América Latina. Pero a mí lo más sorprendente era que leía en los libros que México lo consideraban como América del Norte. Y en ese momento era mucho más, imagínense, ya pasaron más de 20 años, o 20 años exactamente, porque hace 20 años es cuando estudié mi maestría, en el 2004, el primer año de la maestría. En ese momento, ¿por qué se decía que México era parte de América del Norte y aún sigue apareciendo? Pues porque acababa de firmar no acababa, ya tenía casi 10 años, firmó en el 94, entre el 93 y entró en vigor en 1994 el Tratado de Libre Comercio, que se llamaba el Tratado, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte era México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, sigue existiendo, ¿no? Ahora tiene otro nombre, se renegoció bajo el gobierno de Donald Trump y del Obrador. Ahora se llama TEMEC. Es un tratado de libre comercio muy bajo, es decir, el grado de profundización es muy bajo, no es una profundización como el Mercosur o como la Unión Europea, no es un proceso de integración per se, es económico nada más. Pero lo más interesante era eso, ¿no? Que a México, a mí me sorprendía que a México lo consideraran como parte de América del Norte, porque en la educación que yo recibí aquí en México, pues México siempre ha sido parte de América Latina, ¿no? Entonces, estaba medio raro la idea esta. En fin, regreso al caso de la investigación regional. Si yo tomo una región como América Latina o Europa, pues voy a tratar de ver, si tomo muchos casos de una región, pues voy a ver los elementos. Voy a partir de la homogeneidad y voy a ver la heterogeneidad. Si pongo pocos casos, voy a ver más la heterogeneidad, ¿no? Y ahí está muy relacionado con el cross regional, ¿no? Que tiene que ver que es una cuestión entre países, ¿no? México y Argentina y, por ejemplo, ¿no? Y Brasil e Italia, ¿no? Sí, aunque sean de diversos países, perdón, de diversos continentes.
Cross regional es que yo tengo algunas variables para elegir por qué los quiero comparar, por qué quiero comparar esos países en específico, sea por el modelo económico. Es cierto que si nos vemos en cuestión política, pues son diferentes, ¿no? México, Argentina y Brasil son presidencialistas, Italia es un sistema parlamentario, pero los 3 países, por ejemplo, tienen procesos de, erosión de la democracia, o que han llegado gobernantes populistas, ¿no? Tanto en México como Argentina, Brasil e Italia. Entonces sería, bueno, son países diferentes porque son de otras regiones, eh, pero los 3 comparten una similitud, y los 3 tuvieron en algún momento gobiernos populistas, ¿no? Entonces, México bajo el gobierno de López Obrador, Argentina bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Brasil bajo el gobierno Bolsonaro quizá, o el gobierno de Meloni o de Berlusconi, ¿no? Va a depender cómo yo lo haga. Y también puedo hacerlo entre regiones, ¿no? Es decir, no solamente entre países, sino también entre regiones. Am, Estudiar, por ejemplo, las similitudes y diferencias de los procesos de integración entre América y Europa, ¿no? Ya no hablo de Argentina, Brasil, Uruguay en específico, sino del Mercosur y de la Unión Europea, ¿no? Dentro de los países, estudiar estados, provincias o departamentos. A ver si me están poniendo atención. ¿Cuántas unidades subnacionales cuenta o tiene eh, em, Perú? A ver qué me quiere decir en el chat o el micrófono. 26 regiones. Ok, muy bien. Bueno, ustedes pueden hacer análisis comparado precisamente viendo las 26 regiones eh, de Perú. Es decir, ese sería un análisis interno, ¿no? Dentro de lo que yo estoy analizando. Ojo, lo que quiero decirles es que el análisis comparado, a diferencia de lo que en otro momento se decía, que solamente hacíamos análisis comparado cuando comparábamos países, hoy ya no decimos esto, es decir, no hacemos análisis comparado porque comparemos dos países. Ah, en realidad hacemos análisis comparado porque comparamos unidades de análisis. Eso es lo importante. No comparamos casos en específico, más bien comparamos unidades de análisis. El ejemplo que les puse de Pedro Castillo, bueno, de las destituciones en Perú, ¿no? Sería, por ejemplo, eh, las presidencias interrumpidas en Perú, y mis unidades de análisis serían Perú 2000, no, Perú 92, Perú 2000, Perú 2018, 22, 20 y 22. Esas serían mis unidades de análisis. O puedo estudiar, por ejemplo, los 46 regiones, ¿no? O sea, decir, no, y tendría 26 unidades de análisis. O sea, también se puede hacer eso. O dentro de las mismas unidades de análisis, ¿no? Es decir, que haya, porque cada región, departamento o provincia tiene sus propias unidades locales, ¿no? Entonces también puedo ya hacer un análisis ahí. Entonces, lo importante es esto. Muchas veces creemos que solamente hacemos política comparada cuando comparamos nuestro país con otro. Esa es una forma de ver la política comparada. Pero pues, hacemos política comparada también cuando comparamos diversas unidades entre nuestro país o cuando comparamos el antes y el después. Eso es lo que ha llevado precisamente a que la política comparada pues se vea de manera diferente, ¿de acuerdo? Am,
Perdón, se me movió aquí. Bueno, entonces, esa es otra forma de delimitar, la investigación. Ya lo vimos que es por las variables, por los casos, ahora es la delimitación, territorial. La otra delimitación es la temporal. Ahora se la voy a poner acá. Y esta también es igual de importante. Esta es una, me voy a adelantar un poco, lo porque lo voy a poner aquí abajo, ahora se lo voy a explicar, sería la delimitación temporal. Miren, aquí hay un debate entre quienes estudiamos ciencia política y otras disciplinas de las ciencias sociales. Ah, lo que siempre se ha dicho es que no, evidentemente quienes estudiamos ciencia política no somos historiadores, ¿no? Aunque nos utilizamos la historia. La historia es un insumo para las investigaciones politológicas, pero no somos la competencia de las personas que se dedican exclusivamente a hacer historia. Entonces, cuando nosotros analizamos un fenómeno, por ejemplo, que estudiamos un caso, lo analizamos a profundidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Historia también? ¿O qué estamos haciendo? Bueno, es cierto que la historia también ha cambiado y cuando nos referimos a historia nos referimos a la narrativa de un fenómeno, etcétera, pero los historiadores no hacen solamente narrativa, hacen investigación. En realidad lo que hacen es, lo que nosotros hacemos es trabajar con el tiempo. Por eso nosotros, más que hablar de historia, hablamos de tiempo. Esta delimitación del tiempo, por ejemplo, la hace un historiador que se llama, bueno, ya no vive, ya murió hace algunos años, pues la dejó Fernand Braudel, que probablemente ustedes lo conocen, y es un libro muy interesante, muy pequeño, pero creo que es muy, muy importante, que se llama La historia y las ciencias sociales. Y Fernand Braudel dice que dependiendo nuestro acercamiento con el tiempo es como vamos a ver también los procesos. Los procesos de corta duración, por eso está la persona aquí está representada con muy grande, mediana y pequeña. Los procesos de corta duración los vamos a sentir casi inmediatos, ¿no? Son procesos cortos, son las coyunturas políticas, como las elecciones, los movimientos, las revoluciones, etcétera. Los de mediana duración difícilmente los vamos a poder incluso nosotros percibir, aunque si nos los explican, pues nos quedaría un poco claro. Son procesos identificables en el tiempo como los periodos de gobierno, por ejemplo, ¿no? Como una época en específica, ¿no? El populismo, la era de las transiciones, la era de la erosión de la democracia, es decir, podemos identificarlos, pero los otros son, el último proceso que señala Braudel, son los de larga duración. Los de larga duración son procesos históricos de largo plazo, en los cuales son más difíciles de identificar por la gente. De hecho, muchas veces no somos conscientes. Probablemente nosotros, en nuestro contexto, lleguemos a decir, bueno, estoy viviendo a esta época tal o cual, ¿no? Pero quizá las personas, las generaciones dentro de unos años, ah, le llamen a esta época de otra forma, ¿no? Le llamen la generación de la transición digital o la generación de la decadencia cultural, no sabemos, ¿no? Es decir, am, les voy a poner un ejemplo mucho más histórico, ¿no? Y que para nosotros es de larga duración y lo vemos muy, muy, muy alejado. Am, el caso de el Renacimiento, ¿no? Cuando nosotros vemos el Renacimiento, lo vemos como si fuera un fenómeno en el cual, pues digamos, ahora lo vemos así,
las personas, los seres humanos, están en el centro de la atención, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento del centro en el sentido de que ya no es Dios el sujeto, el actor sobre el cual giran nuestras vidas o giraban sus vidas, sino el renacimiento es ver hacia las personas, hacia los seres humanos, ¿no? Hacia el hombre en ese término que se continúa utilizando, el hombre como una entidad superior, ¿no? Que engloba a toda la humanidad. Pero Maquiavelo, Michelangelo, Da Vinci o cualquiera que viviera en esa época, ellos no se consideraban hombres del Renacimiento. Ellos se consideraban, pues, personas que tenían su propio contexto histórico y no eran hombres del Renacimiento. Solamente a posteriori se les señaló que eran personas del Renacimiento. Bueno, en la política comparada, nosotros, ¿cómo utilizamos la cuestión del tiempo? En realidad, podemos utilizar las 3 perspectivas, pero nosotros vamos a utilizar más el tiempo que la historia. En este sentido, vamos a ordenar las cosas, las vamos a periodizar. Y la periodización es también otra forma de delimitar la investigación comparada. Ahora voy a eso. Esto es lo más importante, o esto es lo importante de la periodización. Vamos a hacer una periodización en la cual sincrónica, diacrónica o asincrónica. La sincrónica es que dos o más casos suceden en el mismo tiempo o en un tiempo similar. Por ejemplo, otra vez hablando de las instituciones, si yo analizo los 5 casos de presidencias interrumpidas en Perú, aunque hayan sido en momentos diferentes, yo los voy a ubicar en un tiempo similar. Voy a comparar el caso Pedro Castillo con el caso Pedro Pablo Kuczynski, ¿ok? Esa sería una combinación sincrónica. Una comparación diacrónica, por ejemplo, sería que yo analice sincrónica es que voy a ver a los 2 casos en su propia dimensión, a profundidad, y voy a encontrar las similitudes. También puede ser que yo quiera analizar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo actual. Quiere estudiar las presidencias de mujeres, ¿no? Pongo el caso de de Claudia Sheinbaum aquí y de Dina Boluarte en Perú, ¿no? Al fin y al cabo, las dos son mujeres, llegaron al poder, etcétera, por la vía que haya sido, ¿no? Una por elección y otra por selección o por sucesión, más bien, ¿no? Pero al fin y al cabo, las dos son mujeres. Y las dos están gobernando en este momento, ¿no? Y hay toda una línea de investigación sobre el rol de las mujeres en la política. Entonces, si yo analizo en ese momento y desde que llegaron hasta ahora el caso de estas dos presidentas, estaría yo haciendo una investigación sincrónica. Estoy analizando los 2 casos en el mismo tiempo. Pero si yo quiero analizar, por ejemplo, las presidencias en Perú, desde la transición a la fecha, sería una investigación diacrónica, que sería el antes y el después, ¿no? En momentos diferentes. La asincrónica, ¿no? Sería más lineal, ¿no? Que yo quiera identificar, como dice ahí, una o más unidades de análisis que no coinciden en el tiempo eh, histórico. Que yo observe, por ejemplo, eh, otra vez, una destitución por la vía de Am, o sea, ahí sería el enfoque, más que la delimitación temporal, sería el enfoque. Yo quiero estudiar casos de presidencias interrumpidas por la vía del juicio político, ¿no? Entonces, ya ahí ya no selecciono los casos por la temporalidad y lo ordeno por la temporalidad, sino lo ordeno por la variable que es destitución por la vía del juicio político. Y ahí sería una cuestión asincrónica, en el cual no coincide en el tiempo histórico porque mi interés no es ver la variable tiempo en específico para ordenar mis casos, sino la variable que tiene el efecto, ¿no? Es decir, la variable independiente, ¿ok?
Esto se puede hacer un poco más complejo, pero por ahora dejémoslo ahí. Entonces, cierro rápidamente. Delimitamos por casos y por variables, delimitamos espacialmente y delimitamos temporalmente. Es lo que hace complicado el análisis comparado, sea que tengamos variables o casos. Bueno, esto que estoy presentando acá es una clasificación o, pues no clasificación, es un orden de ideas de cómo partimos para hacer investigación. Y esto lo hace la profesora Donatella de la Porta en un libro que coordina ella con Michael Keaton, para no equivocarme en el nombre. Y ella dice, ella es muy pragmática y ecléctica en la forma en cómo explica la investigación. Hace rato yo les decía que una forma de empezar una investigación, aunque querramos convertirnos en comparativistas, podría ser el análisis de caso. eh, si es que nunca hemos hecho investigación comparada. Esa podría ser una forma de empezar. O si tenemos ya las variables identificadas porque ya hemos sistematizado información, entonces podemos hacer investigación que parte de las variables. Los estudios basados en variables, nos dice Donatella de la Porta, pretenden saber todo y establecer relaciones generalizadas entre variables, pero ojo, todo de un fenómeno. Es decir, que yo diga, a mí me interesa saber por qué las presidencias son interrumpidas, ¿no? Entonces yo identifico cuando sistematizo cuando busco la información, ya les dije, pocas variables, muchos casos, y entonces yo quiero saber todo sobre estas conjuntos de variables que yo he seleccionado y su impacto sobre la variable dependiente que es la destitución. Tengo muchos casos, muchas unidades de análisis, y entonces yo quiero saber todo, las relaciones posibles. Yo utilizo pocas variables, muchos casos, hago una generalización entre esas variables. Y claro, voy a utilizar técnicas cuantitativas, aunque no exclusivamente. Y la lógica si partimos de variables con casos, la lógica investigadora es diferente, porque entonces yo voy a empezar seleccionando la información sobre las variables de los casos que esté observando, que yo pueda ir observando. En cambio, si nosotros pasamos o partimos de casos, ¿no? Como es lo que sucede regularmente cuando no hemos hecho investigación y apenas estamos tratando de involucrarnos en la investigación en las ciencias sociales y en específico en la ciencia política, entonces lo mejor es, y si no podemos identificar las variables, aunque ya estemos teniendo información o recopilando información, es cuando nos damos cuenta, por ejemplo, o nos podemos dar cuenta que lo que estamos estudiando es muy complejo, ¿no? Entonces, yo digo, el caso, por ejemplo, les decía, el caso de la destitución o la renuncia, al fin y al cabo, un caso de presidencia interrumpida en Perú, perdón, en América Latina, con el caso de Bolivia 2019, es tan complejo que requiere ser analizado en su propia especificidad. Entonces, la lógica de la investigación es la misma, en este caso con el de muchas variables. ¿Por qué? Porque yo tengo el caso, pero puedo controlar las variables, ¿no? Y esas variables las puedo controlar de manera cualitativa. Entonces, sea que partamos de variables o de casos, lo que es un hecho es que vamos a tener elementos similares y diferentes. La lógica de la investigación basada en variables va a diferenciarse de la de casos porque las variables van a ser pocas, van a ser muchos casos, mientras que la lógica de la investigación en casos, pues implica precisamente tomar un caso y muchas variables, pero ir de la investigación de casos hacia la investigación de variables va a ser similar. Muy al contrario, ir de variables a casos es diferente. Es lo que dicen esas flechas. Si yo voy de muchos casos a uno, la lógica de la investigación va a ser diferente, porque de muchos casos, de muchas variables, voy a tener que
perdón, de muchos casos y pocas variables, voy a tener que reducir a pocos casos y muchas variables. En cambio, en la otra va a ser similar porque ya tengo identificados los casos y las variables y ahí nada más las voy a aplicar a muchos más casos. ¿Ok? Esto lo dice la profesora Donatella de la Porte. Y otra vez, eso es lo mismo. Si mi objetivo es tratar de observar las similitudes o las diferencias, si lo yo veo a partir de un fenómeno por casos, entonces yo identifico variables, identifico hipótesis aplicables a varios casos, ¿ok? Pero si yo quiero observar los casos y mi objetivo es tratar de comprender sus diferencias, entonces especifico las propiedades únicas de cada caso determinado. Si yo en lugar de ver los casos veo las variables, ¿no? Por ejemplo, les vuelvo a poner el caso. Yo no veo el caso de Perú 2022, 2020, 2018, ni Bolivia 2019. Yo veo sistemas de partidos fragmentados, gobiernos divididos, gobiernos populares o poco populares. Y si yo veo así las cosas, si yo quiero observar las semejanzas entre lo que estoy estudiando, entonces yo lo que hago son proposiciones teóricas relativas a las variables de los fenómenos estudiados. Sería a mayor número de, a mayor fragmentación, entonces mayor probabilidad de un gobierno interrumpido, ¿no? Si yo veo, quiero observar las diferencias, entonces debo especificar los tiempos y el espacio relativos a cada fenómeno, pero esa especificación la hago en función de las variables y su relación con los casos que estoy analizando, ¿no? Es lo mismo que hace rato, variables o casos, ¿no? Entonces, es voy a tratar de profundizar un poco, aunque ya nos queda poco tiempo. Lo que les he tratado de mostrar en estas rato es que la lógica de la investigación comparada, sea que partamos de casos o partamos de variables, va a tener puntos de coincidencia siempre y cuando que tengamos en cuenta que si tenemos pocos casos o un caso, hay que aumentar las variables. Si tenemos muchos casos, hay que disminuir las variables. Antes de seguir esto, voy a tratar de poner esto que está aquí. Me estoy adelantando, porque es importante que vean este cuadro y otro que les voy a presentar. Lo que les estoy mencionando aquí es que, por ejemplo, aquí sería, si ustedes ven en esto, aquí sería el caso, por ejemplo, Perú, por así decirlo. Perú, el A sería la destitución o la presencia interrumpida de Pedro Castillo, ¿no? El uno es Perú, el A es el caso de Pedro Castillo. Aquí la Y es el resultado, es un presidente que fue destituido, ¿ok? Aquí es un presidente que fue destituido. Y entonces mis variables independientes son todas aquellas variables que yo puedo especificar para ese caso en específico, valga la redundancia. Aumento las variables para explicar solamente esto. Entonces tengo la variable A, la B, la C, la D, la E y la F presentes. Gobierno dividido, fragmentación del sistema de partidos, partido en el gobierno débil, crisis económica en ciernes, poco apoyo internacional. Es decir, puedo aumentar el número de variables solamente para explicar un solo caso. Y el caso me dice que aquí se fue Pedro. La Y es negativa, es decir, el resultado es negativo. Es decir, no se fue un presidente. Entonces, no sé, el caso de eh, Hugo Chávez, no, o de, no, de Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro tiene muchas variables en su contra, ¿no? Tiene crisis económica, no tiene apoyo internacional, eh, pero las otras variables, fragmentación, gobierno dividido y otras, están ausentes. Y por lo tanto, aunque hay muchas variables que son similares,
las variables diferentes es lo que hace que ese caso no exista, es decir, que ahí no haya destitución, a pesar de que hay la intención, ¿no? Y todo lo demás, o que ya hubo un proceso para destituirlo, es lo que quiero decir. Hay procesos que tuvieron resultados, hay procesos que no tuvieron resultados, los efectos, ¿no? Si yo aumento el número de casos, es decir, aquí hay varios países y aquí hay varias unidades de análisis, sí, en todas esas unidades de análisis, todos esos son los países, pero las unidades de análisis son aquellos casos en los cuales hubo destituciones o intentos de destitución o intento de interrumpir la presidencia. Lo mejor entonces sería no tener A, B, C, D, E, F, N número de variables independientes, sino reducir, solamente analizar dos variables, la A y la B, o la E y la F, o la D y la E y la F. ¿Ok? Es decir, si aumento el número de casos y consecuentemente el número de unidades de análisis, entonces lo mejor es disminuir las variables independientes, ¿de acuerdo? Cada uno aquí y cada cero aquí también es una observación. La observación va a ser la conjunción de la variable independiente junto con la unidad de análisis que yo estoy observando. Y la observación va a contener en sí misma propiedades. Es decir, las propiedades van a ser lo que le va a dar a mi observación sentido. Si yo digo que la f es la variable am, independiente y su nombre es ah, fragmentación del sistema de partidos, si la f, si el sistema de partidos realmente está fragmentado, entonces le voy a dar un uno. Si no está fragmentado, le voy a dar cero. La propiedad o el atributo es que esté fragmentado o no está fragmentado esa observación en específico. La uno en el país Perú, en el caso Pedro Castillo, la F, fragmentación del sistema de partidos. ¿Ok? La propiedad está fragmentada o no está fragmentada. Creo que esta tabla también lo que hace, eh, perdón, es que les dije que tenía que irme un poco antes y me están escribiendo para preguntarme si me voy a ir antes. O sea, sí, sí voy a ir. Entonces, bueno, regreso. Esta tabla, aunque parece compleja, no lo es. Yo espero que no les sea compleja y si tienen alguna duda pueden hacérmela en ese momento, ¿no? Porque en un rato me voy a ir. Pero esta tabla sintetiza mucho de lo que les he comentado, tanto de lo que les dije en la sesión anterior como ahora. No confundamos casos con unidades de análisis, ecuaciones. Lo que sí es cierto es que los casos, y aquí está lo más interesante, es la suma de estas condiciones, pero no necesariamente las condiciones están presentes en los casos. Lo que queremos es observar hasta qué punto estas condiciones varían o no varían, están presentes o no están presentes en nuestro caso y nuestra observación. Eh, ah, entonces, ah, veámosla así otra vez. Repito, supongamos que nuestro caso es el uno, nuestra unidad de análisis es la A, y entonces ahí sí es válido tener muchas variables independientes, verlas a profundidad, porque tenemos un fenómeno a explicar que es la Y, ¿no? Es decir, el efecto o el no efecto, ¿no? Es decir, podemos también tener un caso en el cual estén presentes todas las variables y el resultado sea negativo. O podemos tener también la ausencia de todas esas variables que hemos identificado y que el resultado sea positivo. Es decir, que tengamos una presidencia interrumpida en la cual hay estabilidad política, no hay gobierno dividido, eh, no hay crisis económica, hay apoyo internacional al presidente en turno, etc, etc. Y aún así la presidencia se interrumpió. Voy a ponerles un ejemplo burdo, por supuesto. Pues una presidencia interrumpida que no tenga ninguna de estas variables políticas, puede ser una variable exógena a los fenómenos políticos. A ver si me están poniendo atención. Una variable exógena a los fenómenos políticos que pueda generar una presidencia interrumpida, es decir, que el presidente por alguna razón se vaya, pero que no sea por una razón política. A ver, ¿quién quiere poner ahí en el chat o decirlo de viva voz? ¿Qué se les ocurre? La salud, exactamente, tal cual. No que un presidente diga,
la economía no es una variable exógena, es una variable adyacente, puede ser una variable no política, pero como estamos hablando de la pandemia, ¿no? La muerte, yo a eso me refería más yo, exactamente. Un presidente, un jefe de Estado, una persona que esté en la jefatura de Estado, puede interrumpir su presidencia, pues, si se enferma y dice: "¿Saben qué? Ya no puedo seguir, no, me sigue apoyando mi partido, etcétera, pero, pues, ya no puedo, me voy", ¿no? La economía y la pandemia, la economía no es una variable exógena, porque la economía, recuerden ustedes que los jefes de Estado, a través de la política económica, inciden sobre la economía. Entonces, no sería una variable exógena, porque muchas veces una presidencia interrumpida puede ser efecto de una crisis económica, ¿no? Eh, ahora, bueno, alguno de los casos de Perú tuvo esa consecuencia, ¿no? Aunque no estamos hablando solamente de Perú, pero ahora me viene algún ejemplo de una em, presidencia interrumpida por la vía de la crisis económica. Pero para no ir más lejos, en el cuadro que les puse, en el caso de Haití, el presidente fue asesinado, ¿no? Creo que se los comenté la vez pasada, y si no, pues búsquenlo ahí en internet, en Wikipedia, pues un comando, ¿no? De élite, de asesinos, tal cual, como de películas, a unos tipos que se venden al mejor postor, exmilitares, que se dedican son mercenarios, pues mataron al presidente, ¿no? Entonces, una presidencia interrumpida por un asesinato, pero ojo, ahí la variable económica es muy importante. Lo mataron porque la economía es un desastre y también es una variable política y personal. El tipo que lo mandó a matar, pues es un empresario que fue afectado por las políticas económicas del presidente, no porque fueran políticas económicas muy buenas, sino porque el señor, el presidente que fue asesinado por este comando, pues utilizó su poder en la presidencia para hacerse más rico. Y no es porque, es decir, no hizo una política económica para beneficiar al pueblo y entonces las élites económicas se enojaron. No, no, no. Utilizó el cargo para hacerse más rico, más de lo que ya era, y afectó los intereses de otro que era también igual de rico que él y que quería ser también presidente, ¿no? Entonces ahí es casi como de telenovela y eso pasó. Entonces no se les olvide esto, ¿no? O sea, es decir, aquí son variables independientes, ¿no? Ese es el ejemplo. Voy a terminar con otra eh, explicación eh, sobre los casos similares y diferentes, porque ya no nos va a quedar más tiempo, pero yo creo que esto que les expliqué, quedan muchas cosas, seguramente lo van a ver en las otras sesiones. am, Tomen en cuenta que este curso que yo les estoy dando, no sé cómo sea en su universidad, va cambiando eh, los tiempos. eh, la política comparada antes se enseñaba solamente pues, un semestre y se enseñaba pues sin método, o más bien era una combinación más de perspectiva que de método, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de mi universidad, que es un programa nuevo, o sea, era un programa relativamente nuevo de ciencia política, incorporamos la política comparada eh, y la damos los profesores que participamos ahí en, en 2 semestres, es decir, en un año. Esto que les estoy resumiendo lo vemos en 2 o 3 semanas. Y todos los temas de política comparada pues los vemos en un año, ¿no? O sea, no pretendo, estoy sintetizando o hipersintetizando. Pero para ser estudiantes, ustedes que están interesados en este tema, lo que les estoy diciendo es apenas, digamos, el principio, ¿no? Pero esos principios son, por eso, más que nada deberían llamarse principios de política comparada. Les pueden ayudar para comprender otros casos. Voy cerrando porque, como les dije, tengo que irme antes, pero creo yo que con eso que les expliqué, o que estoy explicando, les puede ayudar.
Esto que está aquí creo que ya se los dije la sesión anterior, esto lo planteó John Stuart Mill en un libro que se llama Principios de Lógica. Y no ha cambiado porque precisamente como son principios, pues tienen validez universal siempre y cuando las condiciones de la humanidad pues prácticamente no se modifiquen a gran, ¿no? Y dice John Stuart Mill, cuando comparamos conscientemente con método, vamos a tener que observar o explicar las diferencias o las similitudes dependiendo cómo seleccionemos los casos. Si tenemos casos que parecen similares, entonces vamos a tener que explicar las diferencias, porque esa sería la explicación. Cuando son casos similares, pues es inútil que expliquemos por qué son similares, cuando en realidad casi, casi que va a ser obvio o va a ser el punto de partida precisamente la similitud. Lo interesante de un análisis así sería centrarnos en observar las diferencias. En cambio, cuando hay casos diferentes, vamos a tratar de explicar las similitudes, porque ahí estaría eh, la, la, eh, la riqueza de la explicación. ¿De acuerdo? Entonces, si son casos similares, aquí lo importante es en qué son similares y si son casos diferentes, en qué son diferentes. Son casos similares cuando de los resultados. Es decir, los resultados pueden ser la cuestión como les decía yo hace rato, de la destitución del Ejecutivo. Entonces yo veo que les pongo un ejemplo, en Italia fue un jefe de Estado destituido, un primer ministro destituido. En Perú fue otro presidente destituido y no sé, en Portugal también hubo otro presidente destituido. Los tres son casos en los cuales la persona que gobernaba fue destituida. Eso lo hace similar. Sin embargo, tanto el caso A, el caso B y el caso C, en realidad son diferentes, porque el primero es presidencial, el otro es semipresidencial y el otro es parlamentario. Entonces, en realidad, parecería que yo estoy estudiando casos diferentes, ¿no? Pero en realidad lo que lo hace similar son los resultados, no la naturaleza de los casos en sí. Y de hecho, yo observaría no variables así contextuales como si es presidencial, no, más bien variables que me ayuden a explicar precisamente las similitudes, ¿no? El sistema de partidos, el tipo de gobierno, el diseño constitucional, es decir, variables, ¿no? Entonces ahí yo lo que estaría viendo es si están presentes o no están presentes esas variables, ¿no? Para que yo identifique cuál es la variable, en este caso la X4 de los casos similares, que llevan a ese resultado. Y quizá ahí yo diga, bueno, la variable que llevó en estos tres países, que tienen muchas variables diferentes en la X1, X2 y X3, que hay variaciones ahí. La X4 fue, pues en los tres casos, esos tres presidentes violaron la ley sistemáticamente, ¿no? O sea, llegaron a un desacato y eso los llevó a que fueran destituidos, este por A, este por Y y este por Z, ¿no? Y esas variables es lo que los hace similares. Los casos diferentes serían, por ejemplo, en el cual los tres países o los tres regiones o los tres departamentos o municipios se parecen tanto, pero aunque se parecen, hay una variable que los hace diferentes para su resultado, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Y1, en los casos diferentes, ahí hubo un efecto, en el caso 2 no hubo efecto y en el caso C el efecto fue contrario, no fue positivo, fue negativo. Y no obstante que las variables X1 y X2 están presentes. Ahora, ¿por qué les pongo esto y con esto cierro? Porque en esa investigación, sea que aquí, por ejemplo, estamos partiendo de variables, ¿ok? Como lo que decía la profesora Donatella de la Porta, ¿no? O seleccionar casos, o partir de casos, o partir de variables. Aquí estamos viendo casos a partir de variables. Pero yo puedo decir, mire, yo ya estudié aquí
3 casos similares y estudié 3 casos diferentes. Y probablemente ya escribí mi artículo, mi tesis, mi libro o lo que sea. Pero en ese proceso de investigación yo me di cuenta que dentro de los casos diferentes, este caso A tiene algunas particularidades que son importantes analizar. O capaz que yo no hice esta investigación. Esta investigación es la de otra persona o un grupo de personas y yo la leo. Y yo encuentro que ellos tuvieron 6 casos, de los cuales 3 eran similares y 3 eran diferentes. Y de los 3 diferentes, el caso A, para mí, como persona que hago investigación, a mí me suena, me dice, este caso es muy interesante, pero como ellos seleccionaron 6 casos, su profundización es muy poca. Bueno, yo como a mí que me gusta la investigación, voy a seleccionar ese mismo caso y me voy a ir a profundizar a ese y voy a aumentar el número de variables, porque para mí esta Y1 que está en el caso A es insuficiente explicarla a través de la comparación. Y entonces es ahí donde volvemos con lo que decía la profesora Donatella de la Porta. La lógica de la investigación va a ser diferente, porque aquí muchos casos me llevaron a seleccionar un solo caso para profundizar en él. O viceversa. Yo selecciono un caso y digo, pues voy a ver cómo este caso funciona. Bueno, si las variables que yo identifique en este caso están presentes en más casos, pero no todas las variables, sino aquellas que yo pueda controlar. ¿De acuerdo? Finalizo ahora sí. Y si tienen alguna pregunta, váyanmela poniendo ahí. Una de las cosas que a veces terminamos haciendo con la investigación comparada, pues es hacer tipologías. Las tipologías es el resultado después de la investigación comparada, ojo, no antes. Y por eso se los puse al revés. ¿Por qué? Porque muchos libros de metodología de la comparación empiezan con las tipologías, ¿no? Es cierto que hay que leer los libros que ya crearon sus tipologías para que no hacemos investigación en el vacío, hacemos investigación haciendo una revisión de la literatura, el estado del arte, la problematización, ¿no? Profundizando dónde han habido más investigaciones y dónde no, etcétera, etcétera. Pero muchas veces hay gente que parte de las tipologías y dice, bueno, yo voy a ver que esa tipología se aplica. No, las tipologías sí son importantes, pero deben surgir a posteriori de la investigación comparada y no antes, ¿ok? Um, eh, Muchas veces incluso las tipologías son el resultado de la investigación comparada. Y las tipologías también pueden ser puestas en duda a partir de buena investigación comparada empírica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está. No les vuelvo a poner, creo que, bueno, ya tienen mis datos, mi información, entonces más bien yo les preguntaría si tienen alguna pregunta o duda en este momento, porque aquí le vamos a dejar. Sí, chicos, ahora abrimos el espacio para las preguntas del público. Si tienen alguna duda o comentario, no, los invito a levantar la mano y se les dará el pase. ¿Puedes prender tu micrófono para que participes, Juan? Profesor, buenas tardes. Va a disculpar el ruido del ambiente. Ahí voy afuera. Eh, Muy didáctico en el gráfico que nos explicó hoy, ¿no? Sobre esa relación inversa de pocos casos, ¿no? Para utilizar las variables, ¿no? Y viceversa. ¿En qué casos podemos utilizar y cuántas variables son viables para hacer un estudio comparado? Y más, también me surgía una duda de ahí que decir si hay algún estudio donde se haya utilizado varios casos y también varias variables, ¿no? No haciendo esa limitación de esa relación inversa. Gracias. Sí, no sé si haya alguna otra pregunta, si no, respondo a esa. A ver, ahora veo la pregunta.
Y se nos comentó que al seleccionar un caso se debe negar y comparar el caso que escogí con absolutamente. No, lo que más bien, no, lo repito, lo que les recomiendo más bien es que, am, al inicio, cuando no han hecho política comparada, el problema está en que revisamos la literatura y nos pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora cómo controlo? Es decir, si partimos de las variables, como decía la profesora Donatella de la Porta, es decir, que yo veo fragmentación en sistemas de partidos, polarización, eh, muchas otras variables, es decir, yo puedo confundirme, porque aquí lo importante es que la política comparada es un método de control de nuestras generalizaciones, pero también es un método de control en sí, es decir, ya la técnica de la investigación hay que controlar lo que estamos investigando. Y la mejor forma de controlarlo es tener pocas variables primero y pocas variables y varios casos, o muchas variables y un solo caso. Pero la mejor forma es, por ejemplo, si yo tengo un solo caso y una unidad de análisis, puedo meter muchas variables. Voy metiendo muchas variables. Y puedo detenerme y decir, mira, ya analicé bien este caso con estas variables y vi que el resultado, es decir, la variable dependiente, fue este. Una vez que yo ya pude analizar ese caso, entonces ya puedo analizar otro caso y ver si están presentes las mismas variables o no, en qué medida, y aumentar otra que también me permita ayudar a comprender el primer caso que estudié y así subsecuentemente. Cuando ya hicimos esto, en un momento posterior a otra investigación o con la misma, ya sabremos cómo controlar las variables que nosotros vamos a estudiar. Pero de entrada, si vamos a hacer, digan, no, yo sí quiero empezar un análisis comparado con varios casos, de entrada yo les recomiendo tener pocas variables para que puedan controlar la profundidad de las variables, si son cuantitativas, cualitativas, si son mixtas, si hay que hacer un poco de análisis histórico, es decir, es mejor tener pocas variables y pocos casos, si me doy a entender. Si quieren hacer análisis comparado, tengan pocas variables y pocos casos. Y así van a poder controlar de mejor manera su propia investigación. Y después pueden proseguir aumentando, ¿no? Ahora, respecto a la otra pregunta, aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, Libhardt utiliza muchos casos y muchas variables, ¿no? Pero el que yo siempre pongo de ejemplo, no lo pongo acá. Aquí pongo un ejemplo de análisis histórico comparado, que es el de Ted Skocpol, ¿no? Estados de las revoluciones, y pone tres casos, Francia, Rusia y China. Pero, por ejemplo, también el primer libro del profesor Leonardo Morlino, ¿no? El de cómo cambian los regímenes políticos. Solamente toma en cuenta el caso de Europa del Sur y América Latina, ¿no? Mientras hacía esa investigación, unos años después vino ya las transiciones a la democracia en Europa del Este, cuando se desintegra el bloque soviético. Pero fue una buena forma de hacer investigación comparada con pocos casos y muchas variables de un fenómeno que era el cambio de régimen, ¿no? Y lo más importante es que Morlino lo que hace es que dice, a ver, las teorías de los cambios de regímenes vienen desde históricamente, desde Polibio, Platón, Aristóteles y todos. Es decir, en el pensamiento político, en la ciencia política contemporánea, siempre ha estado presente la preocupación de cómo cambian los regímenes políticos, por qué unos cambian, se mantienen y otros decaen. La teoría maquiaveliana, o sea, Maquiavelo es lo que hace en El Príncipe, ¿no? Nada más que en El Príncipe solamente se preocupa de los principados. Entonces, hay muchas formas de ver la política comparada y el ejemplo sería estos libros, ¿no? El último que yo les recomiendo, y ya con esto me voy, déjenme ver, lo debo tener aquí, es este libro, déjenme, lo voy a presentar. Lo continúo leyendo, pero es el libro del profesor Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán y se llama Democracias y dictaduras en América Latina. Surgimiento, supervivencia y caída. Las tres preguntas, ¿por qué llegan?
¿Por qué se mantienen y por qué caen? Las mismas que se hizo Maquiavelo, las mismas que hizo el profesor Morlino y las mismas que se han hecho otros. Y la gran ventaja del libro de Mainwaring y Pérez Liñán es que ellos primero hicieron a lo largo de su carrera estudios de caso, luego estudios de pocos casos y ahora ya tienen la ventaja de hacer muchos casos y muchas variables. Pero así es el proceso también de formación de los comparativistas. Es muy raro que querramos ser comparativistas con muchos casos de muchas variables. Mejor yo les recomiendo un caso con muchas variables para que las podamos controlar o un caso con pocas variables para que las podamos controlar y vamos aumentando los casos y las variables así y así nos vamos convirtiendo en buenos comparativistas también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí le dejo. Hay otra pregunta. Sí, Adelante. profesor. Más bien, es la última, más bien. Por ejemplo, he escogido un caso sobre Perú y Bolivia en el tema de la representación femenina. Ambos países presentan similitudes, ¿no? Son países que están en la región andina, son países que tienen una democracia, se puede decir, un poco débil también, y países que han aplicado lo que es leyes en favor de la paridad y la alternancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos países? Uno tiene mayor, se podría decir, ventaja sobre el otro, porque en el Perú solamente lo que se han realizado es leyes, pero no ha habido un impacto dentro de los partidos políticos, pero en Bolivia sí, porque han habido, la sociedad civil ha podido organizarse mejor con los movimientos feministas que han implicado que esta movilización y este surgimiento de los movimientos feministas sean canalizados en estos partidos, que es el partido de Morales, que es el MAS. Entonces, en este caso que he escogido, ¿cómo lo ve usted? O si pudiera tener alguna que otra recomendación. Más bien, muchas gracias. No, está muy bien. De hecho, lo que te recomiendo es que lo que hagas es precisamente lo que tú hiciste, así como me lo cuentas, es identificar aquella variable, en este caso, la presión de la ciudadanía o de los movimientos civiles y feministas, para que lo que está en el ámbito formal impacte no solamente las instituciones de gobierno, sino también a los actores políticos. Entonces puede ser que en Perú y en Bolivia estén las mismas condiciones, pero en un país hay una variable que llevó a que allí también impactara los partidos y otros espacios, ¿no? Y esa variable fueron los movimientos. Entonces, que tú te centres en aquellos movimientos que tienen incidencia o no. Porque es muy probable que en Perú, bueno, no es muy probable, en Perú también deben haber movimientos, pero por alguna razón esos movimientos no han tenido el impacto o no han hecho el clic con, o no se han enganchado al diseño institucional. Es decir, que hayan logrado otras cosas, pero que no hayan impactado el diseño institucional al grado tal que no presionan a los partidos políticos, ¿no? Entonces, en tu caso, lo que tú hiciste es tener casos similares con una variable independiente diferente. Y en esa variable independiente diferente es donde te deberías centrar o buscar otras más, ¿no? Pero está bien, así como lo está señalando. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, pues bueno, aquí le dejamos, les agradezco mucho y bueno, no sé si tengan algo que decir, Andrea. Sí, profesor, ante todo, muchas gracias por la sesión de hoy día. Qué importante es conocer estos temas, conocer el tipo de estudios de caso y justamente eso nos permite comprender algo que usted mencionó en clase, que es ahorita en la sesión, que es la complejidad de la política comparada, ¿no? Por el tipo por la delimitación que hay dentro de ella espacialmente, temporalmente. Otra vez agradecerle por la sesión de hoy. Y bueno, invito antes de que se pueda retirar, invito a los demás asistentes a que puedan prender su cámara para una foto general. No va a tomar mucho. ¿Podrían prender, chicos?